Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Un gusto para mí compartir con ustedes algo de experiencia que tengo en este campo de investigación, exclusivamente en caña de azúcar y muy particularmente en la región sur del país, aquí en Pérez de León y Buenos Aires. Como decía la profe Luz, eh, cuando yo estuve en la universidad nunca me imaginé la utilidad que iba a tener un curso de estadística en ese momento, estadística 1 y estadística 2, recuerdo, en mi vida profesional. Nunca me imaginé lo útil y lo práctico es. Así que ustedes pienso que deben de darle la utilidad porque en el momento que ustedes ya sean profesionales y entren a la parte laboral, tengan seguridad que tienen que aplicar mucho de los conocimientos que en estadística han adquirido. Y no lo van a tener que hacer por una sencilla razón. Usted el criterio que van a tener en estadística les da la objetividad de sus respuestas en la solución de los problemas que requieren y evitan la subjetividad. El yo creo, yo pienso, no existe. Entonces, no sé si suena un ruido ahí, pero la idea, entonces, lo que quiero recalcar la importancia de la estadística para generar conocimiento y con ello conllevar respuestas ante problemas específicos. Y el problema específico que a mí me tocó llevar a nivel de región, no solo yo, sino a nivel de un equipo de técnicos, fue la presencia de una enfermedad que atacó la caña de azúcar, se llama la roya naranja, que es un hongo que se reproduce vía esporas por el viento, se disemina por el viento. Entonces es importante que ahorita vayamos atando cabos sobre algunos detalles, pero lo importante es que vamos a comentar un poquito sobre la experiencia de cómo se enfrentó un problema aplicando muchos conocimientos de investigación y de análisis estadístico. Para comentarles un poquito, voy a darles el entorno en los cuales yo me desenvuelvo como ingeniero agrónomo, el coordinador regional acá, en la región sur. Luego hablaremos un poquito sobre el problema que es, el problema que nos lleva, que es la enfermedad roya naranja. Luego la estrategia que se siguió en la solución del problema y luego algunos indicadores que nos indicarán cómo fue que la respuesta al problema, que es sumamente importante. Los que conocen la región sur saben que es una región de colonos que en los años 50 aquí vinieron muchos pobladores de la zona de Los Santos, Desamparados, la zona de Palmares, precisamente a incentivar las siembras de café. Pero eso fue alrededor de los años 50. Alrededor de los años 70, ya personas muy visionarias de representantes de la municipalidad, el sistema bancario nacional, la misma cooperativa, Copeagri, RL, el sistema bancario, como les mencionaba, vieron la importancia de diversificar más la producción a nivel de cantón, en este caso. Fue a raíz de eso como se inicia en los años 70, en el año 1970 y se culmina en el año 74 con la instalación de un ingenio azucarero en la región sur. ¿Qué venía a subsanar un ingenio azucarero? Es el subsanar faltante, el vacío de oportunidades laborales en la época seca. Ustedes saben que las zafras se hacen en la época seca y en esa época el café prácticamente acá no requiere mano de obra. Entonces iba a ser un complemento el azúcar con el café. Entonces, para que tengan una idea, esos son partes importantes de la historia que es importante que conozcan. Luego, a nivel de región, actualmente la actividad se desarrolla en los cantones de Pérez Celedón y Buenos Aires, en los cuales Pérez Celedón es el cantón que tiene mayor área con 2.910 hectáreas y el cantón de Buenos Aires con 1.290 hectáreas. Es importante además recalcar que lo que somos a nivel de área sembrada. Nosotros como región sur o zona sur o región brunca representamos el 7% del área nacional.
O sea, somos muy pequeñitos comparado con el 59% que representa Guanacaste o el 11% que representa la zona norte, allá en la zona norte. O sea, somos, después de Turrialba, los más pequeños. Pero ahí es donde estriba que en la figura que les voy a presentar seguidamente, en la parte social de la actividad. No obstante que representamos el 7% del área, representamos el 42% de los productores nacionales. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes asocian área con cantidad de productores, de una vez sacan una conclusión. Ya me imagino que la deben de tener en sus mentes. Es una zona de mucho pequeño y mediano productor. Más del 97%, 95%. Hablemos de pequeño y mediano productor, aquellos que producen menos de 500 toneladas por entregas. Entonces ya hay un aspecto social importante que debemos ir atando con el problema que nos vamos a enfrentar adelante en la exposición. Un problema social de mucho pequeño y mediano productor, a los cuales nosotros nos debemos en ayudarles y llevarlos adelante en sus actividades diarias como productores. Para ubicarnos también a nivel local, la región sur, se dan 3 tipos de cosecha, básicamente 2. La cosecha manual, que básicamente es llevada a cabo por el 70% de los productores, y Copeagri, a saber, de su caña propia, la realiza alrededor de un 10%. Esta cosecha se lleva a cabo principalmente con mano de obra nicaragüense. Entonces ya hay un conflicto importante en los cuales ahorita, como en esta situación que estamos viviendo, se pueden imaginar lo que nos espera la próxima etapa. En la semi-mecanizada se lleva a cabo alrededor de un 30% en los productores y un 88% en las fincas de Copeagri o las fincas propias. Es importante, voy a devolverme un poquito lo que es la cosecha manual. La cosecha manual es que se corta y se carga manualmente, como verán las figuritas a la izquierda. La figura del centro es la cosecha semi-mecanizada, donde se corta manualmente, se hace lo que llaman rumas o esas líneas de caña, y a través de una cargadora se hace la carga. Y alrededor del 2% en la región se hace con cosecha mecanizada, totalmente mecanizada, con estas máquinas que ustedes ven en las figuritas en la parte derecha. Realmente es muy poco lo que se cosecha acá y es realmente como una parte de emergencia, se utiliza básicamente. Entonces es muy poco lo que se utiliza la cosecha mecanizada. Es importante para que lo conozcan principalmente sobre la demanda que hay en la región sobre mano de obra nicaragüense para la cosecha. Ahora ya tienen un panorama más o menos claro de lo que representa la región. Somos una región, retomando, muy pequeña, con mucho pequeño y mediano producto. Ahora, el problema. En el año 2007, aparece en la región de nosotros, como ven ahí en la figura, una enfermedad nueva que se llama roya naranja, cuyo nombre científico es Puccinia conii. Bueno, haciendo una retrospectiva de lo que es la enfermedad, vemos que la enfermedad es conocida desde el año 1890, se cataloga como enfermedad menor, o sea, sin importancia, en 1981 y restringida a Asia y Oceanía. Es importante que ustedes vean que era restringida a Asia y Oceanía, y en el 2000 es de epidemia en Australia. O sea, la enfermedad antes del 2000 o hasta antes del 2007 era restringida hacia Oceanía, a Asia y Australia. ¿Qué pasa? En el 2007, esa enfermedad aparece, se reporta en las plantaciones de Luisiana, en Estados Unidos, en las variedades Canal Point 72, 20, 86 y Canal Point 83, 17, 43. Y un mes después, en julio de 2007, aparece en las plantaciones de caña de Costa Rica y concretamente en la región sur, en la variedad que nosotros tenemos, que es
mayormente sembrada, que es la variedad que ahí se menciona, San Pablo 715574. Esta variedad en ese momento era sembrada en un 97% del área de la región. O sea, imagínense ya ustedes lo que representa un problema fitosanitario que vino posiblemente, la hipótesis venía con esas corrientes de arena o de vientos de transatlántico, y que posiblemente en una de esas corrientes venía el hongo, como se traslada a través del viento, y que apareció acá afectando el 97% del área. Eso era un problema serio, sumamente serio, y un problema fitosanitario que de hecho así se declaró. Vean la noticia de hoy, a razón de problema, el país hoy declaró emergencia fitosanitaria por la presencia de Fusarium en el país. Ya hoy estaba viendo ahorita. O sea, algo parecido, pero nada más que esto fue en caña, allá era en banano es Fusarium, pero eso es común que se den estos tipos de emergencias en los cultivos y a los cuales nosotros debemos enfrentar a cada momento. Entonces aquí, para retomar, julio de 2007 aparece la enfermedad en nuestra región en una variedad altamente susceptible que es el 97% del área sembrada. Para que, como en el continente ya se empiezan a hacer investigaciones, en Guatemala se reporta en septiembre de 2007, un mes después, en la variedad Canal Point 72-2086, y en octubre de 2008 se reporta en México. O sea, que en junio hasta octubre ya estaba desde Estados Unidos hasta Costa Rica reportada, pero definitivamente ya estaba en el continente. Al año siguiente ya estaba en Brasil, para que tengan una idea ustedes, en el año 2009. Entonces es un hongo que vino y cayó entre el 2007 y 2009, ya había colonizado toda el área cañera del continente. No todas las variedades son susceptibles al hongo, eso es importante que lo mencionar. Es un asunto de susceptibilidad varietal. O sea, no pensemos que el hongo al caer en un país va a arrasar toda el área cañera del país. Es muy específico a ciertas variedades. En este caso, la variedad que teníamos en la región. Cuando yo les menciono a ustedes en el 2007 que vino a afectar la producción, lo quiero ilustrar con este gráfico histórico de molienda del Ingenio General. Si ven ahí la barrita donde dice roya naranja, bueno, ese simbolito, dice que en el 2000, y abajo los numeritos donde vienen años de zafra, en el 2006-2007 se molieron 300,000 toneladas. Viene en el 2007, que acabo de decirles, 2007, julio de 2007, aparece la roya naranja en la región. Estamos a 5 meses de zafra. En ese momento, imaginen ustedes que apareció julio, en esta época, más o menos julio de 2007. Y ya estamos a 5 meses de zafra. ¿Y qué representó eso 5 meses después? Una disminución de 80,000 toneladas. Oiga, 80,000 toneladas es mucho dinero. Al año siguiente, que es en el 2009, casi 90,000 toneladas respecto a la zafra que no había roya, ¿me entiendes? Que es la que indicamos ahí, que era 0607. Y en el año siguiente casi se fue a 60,000 toneladas. O sea, esas tres barritas que están ahí, 0708, 0809 y 0910, representan el sufrimiento y el impacto de un problema fitosanitario que llegó a la región. Y vea el vacío en blanco que hay en el gráfico. Eso es un vacío de producción que se dejó. Y eso representa dinero que no llegó a las bolsas de los productores y generó un problema seriosísimo, casi de quiebra, al punto que vemos acá esta raya de que el Ingenio llegó en el 2008, 2009, si vemos los numeritos abajo, los de la barra inferior, a producir 210,000 toneladas. Si la zafra siguiente, que era la 910, se producía menos de 200,000 toneladas, era muy probable que por una cuestión de capacidad de manejo y de costo industrial, la fábrica no iba a moler. No obstante, vea que en la zafra 910 ya hay un repunte y hay un repunte hacia la zafra siguiente.
Pregunta a ustedes, aquí, ¿no fue que la variedad dejó de ser susceptible y se curó y siguió produciendo? No, hubo que hacer cambios. La variedad que sembraba en un 95, 97%, había que cambiarla por una variedad nueva o variedades nuevas. Y ahí es donde entra la estrategia que les comento a ustedes sobre cómo enfrentar un problema de estas magnitudes que ustedes, les puedo mencionar que en las dos primeras zafras de afectación de la enfermedad se dimensionó pérdidas en alrededor de 4.500 millones. Y en las dos zafras siguientes, o sea, las dos zafras siguientes a la 2008-2009, acumularon pérdidas alrededor de los 7.000 millones de colones. O sea, era un sector que en esta región estaba prácticamente quebrado. Porque ustedes, les recuerdo, pequeños y medianos productores en la ruina. Y nosotros como encargados teníamos, y hablo de nosotros porque soy un equipo enorme que trabajamos en esto, teníamos que darle solución al problema. Lo primero, nosotros, al ser un hongo que viene externamente, que no estaba en el país, teníamos que buscar una declaratoria de emergencia fitosanitaria, como lo está haciendo el asunto del banano el día de hoy. Pero para ir ante el ministro a decir que nos declare emergencia fitosanitaria, nosotros teníamos que hacer un diagnóstico que se hizo en el año septiembre de 2008, en el cual mostráramos el nivel de incidencia de la enfermedad a nivel de campo. Ahí se hicieron mapas de calor, en el cual mostrábamos las diferentes intensidades de área foliar afectada en las diferentes, a través de muestreos aleatorios de fincas que se determinaron y a través de un equipo multiinstitucional donde participaba la Cámara de Productores de Caña, COPEAGRI, LAICA, el MAC, el Servicio Fitosanitario. Muestreamos la finca y determinamos la cantidad de área afectada y lo planteamos a través de un estudio que le presentamos al ministro en septiembre, el ministro Javier Flores Galarza, por cierto, el cual ya con ese estudio se declara en 17 de octubre del 2008 declaratoria de emergencia fitosanitaria para la región sur. Eso abría un portillo de oportunidades a nivel institucional, principalmente a través del MAC y a través del Servicio Fitosanitario del Estado, que les daba opciones de aportar ayudas para salir adelante con el problema tan serio que teníamos enfrente. Ahora, ¿cómo lo enfrentamos? Aquí es el asunto. El decreto como tal de emergencia no solucionaba el problema. El problema lo solucionábamos nosotros a través del trabajo, esfuerzo y conociendo y echando para adelante. Porque la declaratoria como tal no iba a ser, era simplemente una cuestión que salía en la Gaceta y punto. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Nosotros, este grupo de instituciones que estamos ligadas a la actividad en la región, que son la Cámara de Productores de Caña, COPEAGRI y LAICA, en mi caso representado por mi persona, conjuntamente con el Servicio Fitosanitario del Estado y el MAC, y con el apoyo incondicional en ese momento de 2.386 productores, conformamos lo que llamamos la Comisión de Reactivación Cañera. Esa comisión se iba a encargar y nos dieron poderes absolutos con los apoyos nacionales de la Liga de la Caña a nivel nacional, lo mismo que Fedecaña en su momento, para el ministro de Agricultura, para poder amarrar acciones a corto, mediano y largo plazo que vinieran a revertir un poco la situación tan difícil que estábamos teniendo. Eran muchos, y ahí entran claro, muchas decisiones técnicas, en los cuales había que tomar decisiones técnicas y, sobre todo, no terminar de ahondar en un problema, sino solucionar un problema. Porque una decisión técnica mal dada lo que hace es ahondar el problema. Y nosotros teníamos la responsabilidad de tomar decisiones en las cuales beneficiaran a esos 2.386 productos. Entonces, ¿qué es lo que sea? Esta comisión que todavía en estos momentos está activa, desde el 2008 se activó, tiene 12 años la comisión, se hace un plan estratégico bianual, o sea, y se está activando, se está reactivando y revisando bianualmente. Este es el tercer plan estratégico que se presentó a las diferentes instituciones
esos son los pilares sobre los cuales se montó la reactivación. Cada uno es un punto que estaba contenido en una matriz enorme de acciones y responsables y presupuestos y demás. Que estaba un fondo revolutivo semilla, que ahorita le voy a comentar de qué consiste. La renovación de áreas de la variedad de San Pablo 71, 55, 74. La San Pablo es una variedad que se sembró en los años 90 en la región sur, San Pablo 71, 55, 74, de origen brasileño. SP significa Sao Paulo, de Sao Paulo, Brasil. Luego también entrar en la estructura lo que es crédito cañero, semilleros básicos, y tal le explico la importancia de los semilleros, investigación y desarrollo. Era un pilar importantísimo la investigación, porque muchas de las decisiones que se tomaran, iban a tomar en cuenta, iban a ser sustentadas en base en investigación y desarrollo. Las BPA es importante, las buenas prácticas agrícolas, porque al estar inmiscuido el servicio fitosanitario del Estado, teníamos que amarrar muchas de las prácticas y las acciones que se realizaran enfocadas hacia a las BPA. El asunto de vigilancia de plagas es un tema que ya en ese momento era casi que obvio. Y algo importante, al ser había un vacío de información climática en la región, entonces se gestionó la compra de estaciones meteorológicas automatizadas, que en estos momentos hay alrededor de 3. Indicadores de productividad como un elemento importante de valoración del trabajo que se realiza, y supervisión y cumplimiento en periodos básicamente semestrales que lo definía en el plan estratégico. Entonces, esto es uno de los casi 8 o 10 pilares que conforman el plan estratégico. En este caso fue del 2012 al 2014. Y que estuve amarrado con toda esta estructura organizacional que está a la izquierda, y sobre todo la parte proactiva de 2.386 productores. Si estos 2.386 productores no están involucrados en la toma de decisiones, en los cambios, no íbamos a llegar a ningún lado. Por una sencilla razón, ellos son los que tomaban las decisiones del cambio. De esos pilares, importante resaltar cuatro que son fundamentales. Y vamos en orden de importancia. Variedades, semilla, crédito y asistencia técnica. Y hablo que es quizás, entonces, si teníamos un problema que era de susceptibilidad de una variedad a un hongo que era exógeno del país, pues el problema era de variedad. Entonces, había que dar respuesta nosotros como técnicos, hablemos con un equipo grande que hay en la región, hacia el problema. Vea el grafiquito 2008 cómo estaba. 95% de esa área era de una sola variedad, como les mencionaba hace un rato. O sea, de la variedad San Pablo 71, 55, 74, el 4% de Q96 y un 1% de otras. Y quiero resaltar aquí algo. Era tan excelente esa variedad que definitivamente los productores no iban a cambiar esa variedad por otra, por la rentabilidad agroindustrial que les generaba. Era demasiado buena hasta el año 2007 que le atacó la enfermedad que les mencioné. Entonces, ya aquí, con este panorama que les mencioné, esto era el 2008, y teniendo el 95% del área afectada de la roya naranja, ya ahí es donde entra en juego la investigación, las decisiones, la toma de decisiones, en los cuales usted se sustenta con ensayos de campo, donde se implementaron competición varietal, análisis estadístico, cuál es la mejor respuesta, para poder dar respuesta, y que vemos que ya en el 2011, ya el panorama ha cambiado totalmente en cuanto a oportunidades de variedades para los productores. Cualquiera de estas variedades que ustedes ven en el gráfico 2011, cualquiera de estas conlleva alrededor de mínimo 10 años de investigación hasta 12 años en todos los procesos. Y los primeros 5 años se da a un nivel de cada una de esas variedades, a un nivel de evaluación de fases. Y a partir del 5º hasta el 10º o 12º año,
se hace lo que es la evaluación estadística con ensayos de competición de campo, en los cuales ellos se someten a competición varietal y se seleccionan los mejores materiales. Eso fue lo que nos permitió a nosotros tener respuesta para subsanar un poco el cambio varietal a partir del 2008. Tener ese grupo de variedades con los cuales estábamos casi seguros que el productor, lo vamos a ver más adelante, no iba a tener un problema más con un material que nos iba a adaptar a sus unidades productivas. Y vemos que esto es frecuente en todos los años, se está constantemente cambiando y evaluando variedades. Vemos ya en el 2019, que este es el panorama varietal que en estos momentos está sosteniendo la actividad cañera de la región. Vemos que ya el porcentaje mayor de una variedad en el 2009 pasó, que es la laica 04825, es de un 18%. Pasamos de un 95% en el 2008 de la San Pablo 71, 55-74 a un 18% común. Y eso es lo importante. Como dice el dicho, no hay que tener los huevos en una misma canasta, hay que tener cuestión en diversidad de variedades por el asunto de, por muchas razones es importante tener diversidad varietal a nivel de las plantaciones. Entonces, este es el primer panorama que nosotros nos enfrentamos y los técnicos de esta manera nos dijeron, denos respuesta a ustedes para esto. Ya nosotros en este campo, bueno, ya teníamos, es un programa de mejoramiento genético sistemático, anualizado, constante, o sea, no es que apareció la roya y vaya, busquen variedades, no, eso venía a través de un proceso continuado de muchos años. Pero esto aquí no solucionaba el problema. Ahí es donde es importante resaltar que este tipo de investigación no iba a solucionar el problema. Porque si yo tengo acá, y le digo a los productores, bueno, la solución es esta variedad, la laica 03805, la Q96, eso no solucionaba nada porque nosotros habíamos investigado y no teníamos el suficiente material genético como para hacer una renovación de golpe de alrededor de 5.000 hectáreas. Eso era evidente y la comisión lo sabía, la comisión de reactivación. Entonces, ¿qué hacemos? Ante ese problema, ya pasamos de un problema de tener variedades a un problema de disponibilidad de semilla. La comisión empieza a trabajar con el asunto de semilla y entonces nos enfocamos hacia no cometer errores en apresurarnos en producir semilla de mala calidad para llevarle un problema más al productor con semilla por la celeridad del caso, que vaya a tener más bien un problema. Entonces se empieza a desarrollar un programa de semilleros enfocado en dos caminos. Uno que es a través de cultivo de tejidos, y otro a través de semilla tratada hidrotérmicamente. No quiero entrar en detalles, pero es para sanar la calidad de la semilla. Y también se toma la decisión a nivel de la comisión para centralizar la producción de semilla, que sea Copeagri la que produzca los semilleros básicos, comerciales y semicomerciales. Eso lleva alrededor de 2 años. Y el productor entraba en la etapa de semillero comercial, o sea, la caña que él iba a utilizar para sus siembras comerciales. Porque entonces nosotros teníamos más control de los semilleros en las etapas iniciales, en la etapa de semillero básico y el semillero semicomercial. Y a los productores ya cuando ellos entraban le dábamos a la semilla para que hicieran sus semilleros comerciales y los que eran ya para que las siembras molederas o comerciales. Entonces, esto fue algo importante porque nos daba control de la calidad de la semilla en las etapas iniciales. Pero esto solo nos daba un proceso de calidad a nivel de procesos. Y ya entramos en otro proceso, otra que es la de la cantidad. Y yo les mencionaba que eran alrededor de 5.000 hectáreas que había que renovar. Se toma la decisión de hacer renovaciones sistemáticas, creo que alrededor de unas 1.800 a 2.000 hectáreas por año, en los cuales se comprometía bajo esta producción de semilla de calidad, la producción de disponibilidad de semilla, y se crea, como un acuerdo de la Comisión de Reactivación, un fondo devolutivo de semilla con recursos que en principio fueron dados por el
Servicio Fitosanitario del Estado y el MAC, equivalente a 13.260 toneladas de semilla. Ese fondo, lo que se hacía era tener ese fondo y se hacía un préstamo de la semilla, las variedades recomendadas a los productores con, con devolución en 3 tractos, o sea, en 3 años, por deducción de la, se le deducía de sus liquidaciones o ajustes cuando se le pagaba la caña. Entonces ya aquí teníamos subsanado un poco lo que es la calidad y la cantidad. Este fondo, les comento, en estos momentos, los que quieren meterse en internet, hay un artículo sobre el que escribí, busquen Fondo Evolutivo de Semilla de la región sur y ahí le va a aparecer la historia, cómo fue y el impacto que está teniendo. De hecho, en estos momentos está vigente. Y va a ser un fondo a perpetuidad. O sea, eso es lo que vamos a garantizarle nosotros a los productores de esta región, que semilla van a tener a perpetuidad porque el fondo nunca se va a agotar porque es un fondo rotativo que se está alimentando conforme la gente va pagando. Y cuando la semilla no está colocada, hay una semilla que es contable, que está ganando intereses y se está aumentando la valorización del fondo. Entonces ya acá, semilla, por lo menos este fue el enfoque que le dimos a nivel de comisión para entrar a otro problema. Y aquí sí quiero entrar que fue algo duro. Es cuando nosotros entramos a valorar, vimos que había un problema de liquidez a nivel de la mayoría de unidades productivas de las fincas de productores, porque tenían deudas con las diferentes organizaciones como Cámara de Productores de Caña, COPEAGRE, además Banco Nacional y el mismo Banco Popular. Nosotros hicimos una evaluación, creo que en ese año, y creo que las deudas andaban alrededor de los 600 millones de colones. O sea que si nosotros no tomábamos en cuenta este factor, todo lo que le hicimos en variedades y en semilleros se nos iba a caer. Entonces teníamos que darle una solución al problema de crédito. Fue así como en el año enero del 2009, el ministro de Agricultura nos pidió un proyecto, que hiciéramos un proyecto que le fuera presentado, porque creo que era marzo o abril, él lo podía presentar al sistema de banca para el desarrollo. Fue así como trabajamos duro. Recuerdo que ese es uno de los trabajos, es un proyecto así bien grande donde se hacían estudios de flujo de caja y variedades y todo el asunto, bueno, increíblemente bien hecho. Y se presentó al ministro Javier Flores Galarza y él los llevó a sistema de banca para el desarrollo y fue financiado a través de FINADE, que es una línea de crédito que tiene el sistema de banca para el desarrollo. La ventaja que nosotros logramos es que al productor no se le pidiera garantía fiduciaria ni prendaria. Y entonces él lo que firmaba era, de esto, cuando se le financiaba, era un simple pagaré, como una opción, que él iba a pagar, un pagaré. De esos 2.700 millones se lograron colocar, creo que alrededor de 2.250 a 2.300 millones de colones en el periodo que se financió de 2009 al 2012. Se lograron colocar eso. Y lo importante de esto es que la morosidad de pago de este crédito no llegaba al 3%. El 97% de los productores pagaron este crédito al sistema de banca para el desarrollo. No fue esos tipos de créditos en los cuales luego se declaran que no impagable, no. El productor lo pagó, y lo pagó incluyendo con los intereses que conllevaban respectivos. O sea, que el sistema de banca del desarrollo, además de que tuvo una morosidad muy baja, menos del 3%, con los intereses y todo, más bien tuvo ganancias en este sistema de crédito. O sea, ahí se ve la honestidad de los productores que trabajaron y enfrentaron el problema. Ellos fueron y pagaron. Eso fue a través de un sistema de banca de segundo piso que se trabajó con Credecop, en el cual ellos, y Copeagri, ellos fueron los que manejaron más por la experiencia que tenían a nivel institucional en manejo de créditos. Pero realmente fue una experiencia increíblemente buena en ese sentido. Aquí se aliviaba mucho lo que era liquidez, y el productor tenía
Ya, pero estos tres elementos anteriores que les acabo de mencionar, variedades, semilleros o semilla y crédito, no iban a llegar a buen puerto o a buena si no había un adecuado programa de asistencia técnica. Como les decía yo al principio, los productores eran parte importante de la reactivación. Y por eso es que entre 2007 y 2012, que fue el periodo crítico del problema, se realizaron alrededor de 242 actividades, principalmente grupales, en los cuales se veía temática muy vinculada a la reactivación, que eran variedades y semilleros, obviamente, y también el manejo de plantaciones y cosecha de la nueva variedad. Fue un programa muy agresivo en el cual el productor se fue involucrando en el cambio de todo eso. Si nosotros vemos todo esta integración que hay acá, que ustedes ven a su mano izquierda de la presentación, si las variedades no hubieran sido, hubiera sido un error, la recomendación que da, todo ahí para abajo, lo que es semilla, crédito, cae en un bache donde más bien se vuelve un problema. Entonces es importante que veamos la integración de elementos, pero en el cual el más importante era haber seleccionado los mejores materiales para recomendación de la reactivación cañera. Si nosotros cometemos o no hubiera una investigación previa de muchos años en los cuales tuviéramos seguridad de los materiales que estaban y empezamos a improvisar en el campo de recomendación de variedades, todo lo que es semilla, todo lo que es crédito, cosas, asistencia técnica, podíamos entrar más bien en un entrabamiento en los cuales más bien causamos un problema de muy alto nivel. Ustedes me dirán, hey, pero usted nos habla acá y los productores, ¿cómo estarán ahora? Nosotros lo que le mencionaba, para nosotros tener claro si esto, la variedad de la semilla, el crédito, la asistencia técnica, están causando efectos positivos, tenemos que medir indicadores. Y entonces, así como tenemos indicadores productivos en los cuales los productores, nosotros como técnicos, evaluamos y son tres tipos de indicadores fundamentales. El rendimiento de campo, el rendimiento industrial y el rendimiento agroindustrial. Y eso hablemos no a nivel de investigación, sino a nivel de molienda, a nivel ya de entregas comerciales. Porque ya eso lo que vamos a valorar aquí es el impacto que está teniendo ya de la adopción que ha tenido en los productores mismos. Aquí vamos a ver, analizar, ya vamos a terminar para no aburrirlos mucho, lo que es el impacto que tuvo la reactivación en el rendimiento de campo. El rendimiento de campo se mide por las toneladas de caña por hectárea. Y quise hacerlo comparativo a nivel nacional y la región sur. La barrita roja que está ahí indica el año que ingresó la roya, 2007-2008. Vean que siempre hemos tenido un rendimiento de campo inferior al promedio nacional, casi siempre. Pero el margen, el espaciamiento que hay entre las dos líneas era poco con respecto a al ensanchamiento que se dio en el año 2007-2008, donde se llegó a producir casi 47 toneladas por hectárea en la región sur contra 72 a nivel nacional. O sea, ese impacto fue esa magnitud que les mencionaba yo de la disminución de casi 90,000 toneladas en esa zafra 2007 con respecto a la zafra anterior. Y que se vio, siguiera siendo, afectando en las tres zafras subsiguientes. Hasta la 2009-2010 hubo afectación de la roya naranja. Pero veamos, importante, siempre hemos estado, algo que quiero aclarar, siempre los rendimientos de campo de la región siempre son un poco bajos respecto al promedio nacional por una sencilla razón. Nosotros desarrollamos la actividad en suelos del orden vertisol, ultisol, vertisol es en Guanacaste. Ultisol, que son suelos de muy baja fertilidad. Y que, por lo tal, eso se va a haber afectación en los rendimientos de campo y obviamente.
Algo importante, veamos ahí la zafra, ya a partir de la zafra 2011 y 2012, los dos últimos años, zafras que están ahí, ya prácticamente en una superamos al promedio nacional y en otra prácticamente estamos ahí muy cerca. Eso representa que todas esas acciones que yo le mencioné iban teniendo efecto positivo en la reactivación y en la producción a nivel de campo, en ese 2.300 y resto de productores que estaban en la región. Porque esto es la sumatoria de cada uno de ellos haciendo cosas diferentes, haciendo cambios en sus fincas. Y eso para nosotros, este gráfico es de mucho valor porque nos representa que las acciones y las recomendaciones que se dieron en el campo de las variedades surgieron efecto. Este es el indicador de campo. Ahora vamos a ver otro indicador industrial. Y aquí, sí, vea la misma, la barrita roja indica el rendimiento que tenemos. Industrial es la cantidad de kilos de azúcar que nos da una tonelada de caña. O sea, que usted lleva al ingenio y ella le va a dar diferentes cantidades de azúcar y ese factor va muy relacionado con el tema varietal. O sea, hay variedades que tienen más, menos, y es muy varietal el comportamiento de rendimiento industrial. Ahora, igual, es un comparativo a nivel nacional y región sur. Veamos que la región sur siempre está a nivel superior que el promedio nacional, y bastante. Veamos que el promedio de la región sur, si usted hace una línea ahí, en la línea azul o celestita que está ahí, puede andar alrededor de 125 kilos. Si usted hace 125, 127 kilos. Mientras que el promedio nacional debe andar alrededor de 105 por ahí. O sea, nosotros producimos a nivel regional alrededor de 20 kilos más de azúcar por tonelada que el promedio nacional. O sea, el valor que tiene nuestra caña puesta en el ingenio es de mucho mejor que el promedio nacional. Pero aquí lo que quiero entrar en esto, veamos la barra a la izquierda de la línea roja y a la derecha, prácticamente un comportamiento homogéneo. No hay una caída drástica, se mantiene igual. Entonces, ¿qué nos dice nosotros? Que las variedades que le recomendamos a los productores en este cambio varietal eran variedades igual o mejor de rendimiento que la variedad que se vio afectada por la roya naranja. Entonces, esta gráfica nos sirve para decir que la recomendación varietal que les dimos era acertada y que la investigación que muchos años se hizo fue acertada. Este gráfico vale muchos años de investigación en variedades. Pero por cada variedad que se recomienda aquí en expresión, hay alrededor de 250 que se descartan en investigación. Entonces eso es muy importante, porque aquí entonces nos dice que las variedades que entraron en juego, producto de nuestra recomendación, están surgiendo efecto. Y realmente la actividad del productor no se vio afectado en cuanto a eso. Y el último indicador es el rendimiento agroindustrial, que es una combinación del rendimiento de campo con el rendimiento industrial, los kilos de azúcar, y por eso se habla de toneladas de azúcar por hectárea. Es una combinación de los dos indicadores anteriores. Y vemos cómo prácticamente a partir de la zafra 2007-2008, que la región sur cae drásticamente a menos a 4.7 toneladas de azúcar por hectárea, a llegar en el año 2011-2012 a producir casi el doble, 8.2, 8.3 toneladas de azúcar, inclusive en las dos últimas zafras de este periodo analizado, superando el promedio nacional, que eso es un logro increíblemente bueno. Prácticamente a partir de 2010 equiparamos y a partir de 2011 y 2012 superamos el rendimiento agroindustrial del país. Entonces, veamos la radiografía. Nosotros caemos en el 2007 y ahí empieza todo el proceso de reactivación. Esto es la variable más importante porque es la que combina los dos elementos, el rendimiento campo y el rendimiento industrial. Y aquí, a manera de conclusión, quisiera comentarles que muchos de estos procesos que se dan, además de que la investigación juega un papel relevante e importante, es importante el nivel de organización institucional para afrontar los problemas. Esto no es de personas, sino de instituciones y de equipos de trabajo que se enfocan hacia dar la solución en el corto, mediano y largo plazo de un problema como este, que es un problema fitosanitario como era la roya naranja.
en este caso laica, tanto a nivel regional como a nivel nacional. La Cámara de Productores de Caña, la zona sur a nivel regional, y Fede Caña, como la representación de todas las federaciones a nivel nacional, que dio mucho apoyo. COPEAIRE, RL, baluarte importante en todo esto. El Servicio Fitosanitario del Estado y el MAP. Esos dos elementos, por la parte del gobierno, fueron fundamentales el apoyo que tuvimos, porque ellos aportaron muchos recursos a los productores y fue un acompañamiento muy directo. Y ahí lo menciono, el apoyo al Estado, en el cual y también algo que, como les comento a ustedes, como relevancia, es tener una visión clara del problema y cómo lo vamos a ir enfrentando a corto, mediano y largo plazo. Si usted tiene claro el problema y cómo lo va a enfrentar, usted lo que hace es definir estrategias para ir solucionar el problema, que fue lo que hicimos nosotros. Y ante todo, el cliente. El cliente es importante. Y ahí el cliente es el productor, que en esta región fue muy receptivo a la adopción tecnológica. Yo con esto quisiera que ojalá que no los haya enredado mucho y hayan entendido un poco lo que es esto, un poco rápido, sobre lo que fue un problema fitosanitario y cómo fue que una región la fue llevando hasta tener ahora indicadores bastante positivos a nivel nacional en cuanto a producción. Muchas gracias, muchachos, muchachas. Con mucho gusto. Gracias. Gracias. Igual, jóvenes, si alguno quiere preguntar, todavía tenemos unos minutos. Si no, pues agradecerles que hayan participado. Y bueno, tal vez los compañeros, yo le comentaba a David, creo que fue ayer, que ellos hicieron un trabajo con el tema de Fusarium. Entonces, pues algo saben un poquito de ese tema y por eso les comentaba que este trabajo les podría resultar interesante porque prácticamente lo que pasó en caña ahora está pasando parecido en banano. Entonces hay que ver cómo responden. Y el trabajo de ustedes, pues, los demás compañeros no saben de qué es, pero a fin de cuentas podría ser un aporte, ¿verdad? A esa problemática que en ese momento todavía no tenía el país, ¿verdad? No se parece nada. Aló, buenas. Buenas, mi nombre es David. Como la profesora comentaba, nosotros el semestre, pues el año pasado, hicimos una investigación con respecto al Fusarium oxysporum raza 4 tropical, que ya estaba en Ecuador y en Colombia, ¿verdad? Y nosotros analizábamos esta situación, digamos, qué tanto conocimiento tenían la industria, bueno, la producción de banano o los que precisamente trabajaban en las plantas sobre la enfermedad, y nos dimos cuenta que habían muchas deficiencias en cuanto al manejo y la lucha contra el posible ingreso, ¿verdad? Yo tenía una consulta y era con respecto a con su experiencia, ¿usted cree que el decreto de emergencia que se hizo hoy o ayer, no preciso el día, es digamos, fue un decreto tardío por las dimensiones de la enfermedad, digamos, que pueden llegar a tener, dado que, digamos, hay 140,000 empleos directos y más del doble de indirectos? La verdad no conozco no sé, usted me puede ilustrar si ya el hongo está, la presencia del Fusarium de esa raza está en Costa Rica. No, no está. Es que la dimensión del problema es continental y la mayoría de países tomaron acciones increíblemente fuertes con respecto a esto. Nosotros tomamos la decisión porque el hongo estaba. Yo siento que ahí mucha de la estrategia que debe tener el decreto de emergencia es para evitar la entrada. Y el decreto siento que es importante porque hace una apertura. Al ser emergencia, agiliza recursos, agiliza funcionarios, agiliza un montón de acciones y ventanas que se abren que a veces son muy cerradas. Y eso nos facilitó a nosotros. Entonces yo siento que la verdad es que habría que preguntarle más que todo a la gente del banano si lo ve como era. Yo sí que si les saben aprovechar un decreto de emergencia, si les saben sacar el provecho, es increíblemente
ágil, es igual que la Comisión de Emergencias, igual, que abre recursos, agiliza la misma Contraloría, se vuelve ágil a la hora de aprovechar. Nosotros, en términos de una semana, la Contraloría nos aprobaba recursos para compra de variedades, por decirle algo, bajo recomendaciones que yo hacía, daba una constancia de fe de que esas variedades eran resistentes o tolerantes a roya naranja. O sea, se agiliza mucho el decreto. Espero que ojalá que para la gente de Banano así lo sea. No podía decirle si fue tarde o tarde, porque la verdad es que conozco muy poco el tema. Sí vi hoy, que fue hoy precisamente que declararon el decreto de emergencia fitosanitaria para el caso del fusario en Banano. Perfecto. Sí, muchas gracias. Yo quería hacerle una pregunta. Bueno, mi nombre es Oscar. ¿Me escucha, sí? Sí, claro. Ok, vi en uno de los gráficos, si no me equivoco, que antes que apareciera la enfermedad Royal, creo que es, Roya en la naranja. caña, ajá, ustedes tenían una variedad que aproximadamente era el 95%. Exactamente. Sí. Ok, en el momento en que sale esta enfermedad, comienzan a cambiar de variedad, Sí, ¿cierto? sí. Mi pregunta es, ¿estas distintas variedades ya estaban dentro del país o tuvieron que recurrir, por así decirlo, a variedad que no estaba dentro del país? Son variedades que se evaluaron bajo procesos de 10 años, como les decía, yo les expliqué un poco el proceso. El proceso de evaluar, seleccionar una variedad dura alrededor de 10 a 12 años. Entonces, esas variedades, algunas eran producidas en el país y evaluadas y seleccionadas para la región. Nosotros tenemos variedades que son producidas a nivel local, o sea, solo a nivel local las tenemos. O sea, a nivel local hablo de la región sur. Cuando ustedes vean una variedad laica, sigla 800, es porque se produjo en la región de Pérez de León. Bueno, la produjimos nosotros. Pero entiende, y si hay variedades extranjeras, vienen en el proceso de selección, ya las teníamos antes de la roya bajo esquemas de cuarentena que se ingresan y se entran en los procesos de evaluación de fases y de competición varietal bajo ensayo estadístico. O sea, cuando entró la roya, habían variedades nacionales y variedades extranjeras en evaluación. Y ahí pudimos determinar, inclusive ahí ven unas RB y algunas Canal Point, una Q96 que es de Australia, que ya se tenían. O sea, las teníamos nosotros en procesos de investigación y evaluación desde hacía muchos más años. Por decirle algo, desde el 2007 ya teníamos un banco de variedades importante que fue lo que nos dio sustento. No fue que llegando el material y buscamos en carrera a ver dónde habían variedades. Ahí las teníamos. No sé si Ok, perfecto. Sí, y con lo que es producción, digamos, a la variedad que ya tenían, conforme a estas nuevas, ¿qué tal se ha comportado? Yo no sé si usted viste la gráfica de rendimiento de campo que Sí. les presenté de indicadores. Ahí le da la respuesta. Usted ve eso, ahí ve la respuesta, porque es la sumatoria de todas las nuevas respuestas en un rendimiento de producción de campo a nivel local. O sea, fuimos creciendo en la productividad de campo conforme fuimos sustituyendo la variedad afectada. Ok, más bien mejoró. Muchísimas gracias. Sí, sí. Bueno, jóvenes, si no hay más preguntas, pues les agradezco entonces su participación. No sé, bueno, yo grabé la... Profe, no se le está escuchando. A ver, ahí me escuchan. Como muy bajo, profe. Es que estamos usando una sola compu. Ahora, ¿sí me escucha, joven? Sí, ahora sí, perfecto. No, que les decía que si ya no hay más preguntas, podemos terminar acá. Yo grabé la charla, entonces igual ahí la voy a subir al canal y ahí se los comparto por cualquier cosita si quieren tenerla. Entonces, pues eso era, quería que vieran un poco, o sea, había que ponerse en contexto, ¿verdad? De todo lo que fue el problema y de todos los aspectos que se articularon, ¿verdad? La experimentación, la parte estadística fue una parte de todo este proceso. No valía la pena solo hablarles de que hacen ensayos de variedades, ¿verdad?
sino que ustedes vean cómo la parte del análisis estadístico, que era enfocado en probar variedades, material genético, ¿cuál es mejor, verdad? ¿Cómo responde usted cuál es mejor, verdad? Usted no puede decir, a ojo, esta variedad es mejor que esta otra, ¿verdad? Eso es lo que yo quería que lo vieran articulado en todo un proceso que se dio, y pues para salvar de la ruina a un montón de productores, porque la situación fue bastante crítica. Entonces, pues es un caso que pasó hace unos años y quería pues aprovechar y compartirlo con ustedes. Entonces, no sé, creo que ahí podemos terminar. Ya sé, igual sí es un poco tarde. Yo sé que tienen algunas otras actividades después. Muchas gracias, profe. Excelente, muchísimas gracias. Y por el tiempo. Buena vida, jóvenes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a los dos. Chao. Gracias. Sí, gracias, hasta luego. Chao. Ok, voy a dejar de grabar. Muchísimas gracias. Chao, joven. Buenas tardes. Buena vida, bye.